Mi nombre es Catherine Paula Tapia Landa, soy de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. El tema que he escogido para la presentación es Ciencias Jurídicas Especiales y mi profesor es el doctor Eddie Calle. Lo primero es presentar un índice de manera general acerca de lo que voy a tratar. El primer tema a tratar es el derecho público, que se entienda lo que no está permitido, se entiende prohibido. Como segundo tema tengo el derecho privado, lo que no está prohibido se entiende permitido. Y por último tengo el derecho social, que hace referencia a todos y cada uno de los derechos que le corresponde al trabajador como tal. Primero es el derecho público. Se entiende como derecho público a todas las relaciones en las que interviene el Estado y particulares. Al decir particulares me refiero a la población como tal que habita dentro de un Estado. El Estado interviene de manera como un ente político y soberano. Es decir, que al Estado le corresponde todas y cada una de las actividades que se realicen dentro de una sociedad, como puede ser la compra, la venta, la salud, la educación, entre otros, y estos se entienden como los derechos de primer nivel. Las ramas del derecho público están, primero, el derecho constitucional, es el que regula la estructura del Estado, sus formas de gobierno, las funciones que ejerce cada Estado, cada órgano y las relaciones entre sí y particulares. Un ejemplo podría ser la manera en la que el Estado regula su forma de gobierno, a saber, cómo es que interviene en tal situación, cómo se desenvuelve en otra. Es todas y cada una de los análisis de las leyes fundamentales que puede ejercer dentro de una sociedad. Para esto se utiliza el derecho constitucional. Tenemos también el derecho administrativo. Este derecho es el que administra, regula todas las relaciones de administración pública con los particulares. Es decir, se encargan de todos los ejercicios relacionados a la administración. Por ejemplo, podría ser algún tema de la sociedad, de si los órganos están realizando las funciones como debe de ser, si hay algún tipo de disturbio en cierta ente del gobierno o en cierta corporación hay algún tipo de problema, pero esto se encarga el derecho administrativo. El derecho procesal es el que regula la aplicación de procedimientos a ser seguidos con el fin del esclarecimiento jurídico. Un ejemplo podría ser para pedir alguna prueba, se realiza varios tipos de procesos para llegar, o por ejemplo, a la intervención de un perito dentro de un caso. Se utiliza el derecho procesal para saber cuáles son los pasos a seguir para que el perito pueda intervenir dentro de un caso. Aquí no se reconoce dentro del derecho procesal los pasos o requerimientos a seguir para obtener algo material, como por ejemplo alguna herencia. No se establece dentro del derecho procesal los pasos a seguir, sino dentro del derecho procesal se establece, ya como lo dije antes, algún tipo de prueba. Es como para lograr un esclarecimiento dentro de un juzgado, el esclarecimiento jurídico, entre otros. El derecho penal. Su finalidad es establecer penas con relación a varias conductas que son reconocidas dentro de nuestro ordenamiento como delito. Por ejemplo, supongamos un asesinato, una persona mata a otra con apuñaladas. De aquí se remite al derecho penal para poder saber cuáles son las penas que se le pone, de cuánto es su condena, de en dónde tiene que acudir, se realiza una serie de seguimientos que viene dentro del derecho penal. El derecho fiscal o tributario. Regula los derechos relacionados a impuestos, contribución de personas naturales y jurídicas al Estado. Cuando digo personas naturales me refiero a nosotros, personas que existen. Personas jurídicas son ya corporaciones, compañías limitadas, asociaciones anónimas, entre otras. Esto de aquí, un ejemplo podría ser cuando una persona natural obligada a llevar contabilidad evade sus impuestos como contribuyente. Por ejemplo, digamos que tenía que declarar el impuesto al valor agregado en tal fecha. No lo hace, entonces nos remitimos al derecho fiscal o tributario para saber cuáles son los pasos que sigue para que esta persona llegue a ser juzgada por el delito que ha cometido por evasión de impuestos. Derecho internacional público. Regula las relaciones entre los estados como miembros de una comunidad internacional. Por ejemplo, el Ecuador se desarrolla como un estado fuera de las fronteras con otros estados. Supongamos que realiza
a los trámites de exportación e importación de productos a varios países. Nos remitimos al derecho público para saber lo que debemos hacer en caso de esta situación. El derecho privado es un conjunto de normas, principios que buscan regular las relaciones entre particulares y tiene como principios a la autonomía de la voluntad. Al hablar de la autonomía de la voluntad me refiero a que yo como persona puedo renunciar a un derecho privado siempre y cuando esté ese derecho solamente para mí y que no afecte a nadie más. Eso va a la autonomía de la voluntad. Las ramas del derecho privado son tres: derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado. En el derecho civil hace referencia a un conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares referente a su persona, a sus cosas o bienes, sucesión por causa de muerte y obligaciones. Para esto se tiene un código de derecho, un código civil, en donde establece 4 títulos de libros y un código preliminar, un título preliminar. En los 4 libros, el primero es el de personas, el segundo de bienes, el tercero sucesiones por causa de muerte y el 4 hace referencias a las obligaciones u contratos. El derecho mercantil regula las relaciones de los particulares cuando estos realizan un acto de comercio. Suponiendo que yo como persona voy y compro un bien inmueble, un terreno. Entonces me remito al derecho mercantil para saber el cómo debo hacer el proceso para que este terreno pase a ser mío a través de un acto solemne. Entonces ahí viene una serie de procesos: que esté inscrito en el registro oficial de la propiedad, que salga el perito, el arquitecto tiene que presentar los planos del terreno, el arquitecto tiene que ser de alguna casa constructora, entre otros. Es decir, que cada persona que compre algún bien a otra persona, que sean entre particulares, que no afecte a toda una comunidad en general, nos remitimos al derecho mercantil. El derecho internacional privado regula las relaciones entre particulares con diversos estados o países. Suponiendo que una persona nacida en Quito, Ecuador, viaja a Estados Unidos, en donde se casa con una persona, tiene sus casas, tiene todo en Estados Unidos. Van de viaje a Italia y en Italia muere. Entonces, el derecho privado, el derecho internacional privado nos puede ayudar a esclarecer varias dudas. Por ejemplo, si nació en Ecuador, puedo aplicar la ley porque es nacido en Ecuador, o qué pasa con sus bienes que quedaron en Estados Unidos, o cómo sucede el trámite si es que murió en Italia. Para esto ocupamos el derecho internacional privado, el cual nos ayuda a solucionar cualquier tipo de dudas en este tipo de caso. Siguiente, tenemos el derecho social. El derecho social es un derivado del derecho público, que tiene como objetivo principal regular de forma equitativa las relaciones entre Estado y particulares, pero con mayor énfasis entre los débiles y protegidos. Es decir, el derecho social se basa en que todas las personas, sin importar su género, etnia, situación económica, sean tratados de manera equitativa. Las ramas del derecho social es, primero, el derecho laboral, que regula las relaciones entre empleado y empleador. Supongamos que una persona ha sido despedida por causas injustas. Entonces se le tiene que pagar a esta persona una indemnización necesaria, y suponiendo que el empleador se niega a pagarle esa indemnización, entra el derecho laboral para saber qué es lo que debemos hacer en este tipo de casos, cómo debemos aplicar la ley, entre otros. El derecho agrario regula los problemas de reparto o inefectividad de tierras y aguas. Suponiendo que una persona tiene unos terrenos por lugares donde casi no se transita, el Estado quiere ejercer su fuerza de poder sobre ese terreno, pero las personas de ese lugar tienen escritura sobre su terreno, aparte o muy independientemente de que no se estén habitando ese terreno es de ellos. Entonces, para esto interviene el derecho agrario, que es en donde se basa todo de tierras, todo de aguas. Otro ejemplo, supongamos que cierta persona quiere abonar su terreno con ciertos
fertilizantes, pero se dan en cuenta que estos fertilizantes hacen daño a la tierra y aparte de provocar la erosión, provoca que los suelos se vuelvan infértiles, entre otros. Entonces, para esto interviene el derecho agrario para solucionar estos tipos de problemas. El derecho de seguridad social es un conjunto de normas, principios encargados de la protección del ser humano frente a cualquier tipo de riesgos. Suponiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o IES, una persona afiliada a este instituto sufre un accidente, va al IES, lo llevan al IES y en el IES le niegan la atención porque no ha sido afiliado a este servicio. Entonces ocurre el gran problema de que le están negando la salud, la protección a esta persona afiliada. Entonces a esto interviene el derecho de seguridad social, que trata de que todas las personas sean protegidas en cualquier tipo de riesgo sin importar el riesgo que haya sido. Merecen tener la salud y la protección a sí mismos. Por último está el derecho económico. Regula la cooperación humana y su relación con el sistema económico. Supongamos que una persona le hacen un análisis a la persona para saber si es que es acreedora o si es que puede recibir el bono de desarrollo humano, y esa persona es mayor de edad, está en situaciones un poco problemáticas, pobreza extrema, entre otros, y le niega, le dicen que no, que ya no aplica. Entonces aquí interviene el derecho económico, porque una persona merece el bono de desarrollo humano porque tiene diferentes causas, entre otras. Entonces, ahí interviene ese derecho. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.